Hay un error que los guardaespaldas novatos cometen y que les cuesta la vida. Confiar en la rutina. Llevaba 18 meses protegiendo a un hombre que no existía, sin nombre real, sin dirección oficial, sin historial. Solo un expediente sellado en algún cajón del Departamento de Justicia y yo, su única barrera entre este mundo y el siguiente. Pero esta mañana algo estaba mal. No sabía exactamente qué, solo lo sentía. Ese peso específico en el aire que los veteranos reconocen antes de que cualquier amenaza se materialice. Mi trabajo no era esperar a confirmar el peligro. Mi trabajo era actuar antes de que el peligro me confirmara a mí. El hombre al que protegía, lo llamaré Marco, había testificado contra una red de tráfico financiero que conectaba 3 continentes. No era un criminal arrepentido, era un contador. Un hombre que un día llegó a trabajar, abrió una hoja de cálculo y entendió que estaba registrando el movimiento de dinero de personas que desaparecen a quienes los molestan. Llamó al FBI esa misma tarde. Por eso estaba vivo todavía. Porque tomó la decisión correcta rápido, antes de que su cerebro tuviera tiempo de calcular el costo real. Ahora yo era parte de ese costo. A las 6:47 de la mañana recibí una llamada de mi coordinador. 3 palabras. Muevan a Marco. No hubo explicación. No hacía falta. En este trabajo, cuando el coordinador llama antes del amanecer, no es para saludar. Entré al cuarto donde Marco dormía. Siempre dormía con los zapatos cerca. Se lo enseñé yo el primer mes. Le dije, un hombre con los zapatos puestos tiene 30 segundos más de vida que uno descalzo. Al principio, lo miró como si estuviera loco. Después de un tiempo, dejó de cuestionarlo. Le di 30 segundos para despertar y levantarse. Él usó 20. Eso me dijo todo sobre su estado mental. Marco sabía que algo había cambiado. Mientras lo sacaba por la salida secundaria del apartamento, mi cerebro ya estaba procesando el escenario. Alguien había logrado ubicarnos. En el sistema de protección de testigos, eso no sucede por accidente. Sucede porque hay una filtración, porque alguien cometió un error de protocolo, o porque el grupo que estás enfrentando tiene recursos que van más allá de lo que el expediente oficial describe. En el caso de Marco, la tercera opción era la más probable. Las redes que él había documentado no eran pandillas locales, eran estructuras, el tipo de organizaciones que funcionan exactamente igual que una corporación multinacional, con departamentos, jerarquías, auditores internos y, sobre todo, con capacidad para comprar información dentro de sistemas que se suponen inviolables. Aquí hay algo que la mayoría de personas no entiende sobre el crimen organizado a gran escala. No opera en las sombras porque sea invisible. Opera en las sombras porque ha aprendido exactamente dónde están las grietas de cada institución que debería detenerlo. Y esas grietas tienen nombre, apellido y número de cuenta. Bajamos por las escaleras de servicio. 4 pisos. Marco no preguntó nada. Ese silencio era profesional a estas alturas. Al principio de la operación, cuando estaba nervioso, hablaba demasiado. Preguntaba hacia dónde íbamos, cuánto tiempo faltaba, si estábamos seguros. Con el tiempo aprendió que mis respuestas más importantes no venían con palabras, sino con movimientos. Cuando aceleré el paso en el 3er piso, él aceleró también, sin preguntarme por qué. Buena señal, mala señal. Dependía de cómo terminara el día. El vehículo de extracción nos esperaba en el subterráneo. Un sedán oscuro sin placas identificables, el motor encendido. Mi compañero, al que llamaré Reyes, estaba detrás del volante. Lo conozco desde hace 11 años. No necesitamos hablar mucho en situaciones como esta. Hay un lenguaje que se desarrolla entre personas que han estado en espacios de alta presión durante suficiente tiempo. Me miró por el retrovisor una fracción de segundo. Le devolví el gesto. Entendimos los dos que la ruta original estaba descartada. Salimos del subterráneo por el acceso norte. La ciudad estaba despertando. Eso era una ventaja y un problema al mismo tiempo. Más tráfico significaba más cobertura para nosotros. También significaba más cobertura para ellos. A 3 cuadras del edificio, Reyes redujo la velocidad sin que yo se lo pidiera.
Había un vehículo detenido en doble fila que no tenía ninguna razón lógica para estar ahí. En una ciudad, un auto detenido en doble fila es invisible. Para nosotros, a esa hora, en esa calle específica, era una señal de alerta máxima. Giramos antes de llegar. Marco apretó el apoyabrazos pero no dijo nada. Estuvimos 40 minutos haciendo un recorrido que normalmente toma 12. No porque estuviéramos perdidos, sino porque estábamos verificando. En extracción de emergencia, la paranoia no es un defecto, es el protocolo. Cuando finalmente llegamos al punto de transferencia, un almacén en la periferia industrial de la ciudad que formalmente pertenecía a una empresa de logística con todos sus papeles en orden, sentí que el nivel de amenaza bajaba un grado. Solo un grado. Marco entró al almacén. Había otros 2 agentes esperando. Caras que yo conocía, eso importa. En una operación comprometida, ver una cara desconocida en un punto supuestamente seguro es una sentencia. Le dije a Marco que se sentara. Él obedeció. Entonces me informaron lo que había pasado. Una fotografía. Eso fue todo. Alguien había tomado una fotografía de Marco en un mercado, 3 semanas atrás. Una imagen que viajó a través de canales encriptados hasta llegar a las personas correctas o incorrectas dependiendo del punto de vista. Identificación facial. Cruce de bases de datos. 48 horas de seguimiento silencioso para confirmar el patrón de movimiento. Todo el sistema de protección comprometido por una fotografía en un mercado. Aquí es donde necesito pausar y decirte algo que va más allá de este operativo. Vivimos en un momento histórico donde la capacidad de rastrear, identificar y localizar a individuos ya no pertenece exclusivamente a los estados. Las mismas herramientas que los gobiernos desarrollaron para seguridad nacional están disponibles, en versiones adaptadas, para actores privados con suficiente capital. Reconocimiento facial, análisis de metadatos, inteligencia de fuentes abiertas. Las estructuras que Marco había documentado en esas hojas de cálculo no eran solo redes de dinero, eran redes de información. Y en el mundo actual, la información es más valiosa que cualquier activo físico, porque permite mover todos los demás activos con precisión quirúrgica. Lo que estaba protegiendo yo no era solo a un hombre. Era la posibilidad de que un sistema de justicia pudiera, aunque sea una vez, alcanzar a una estructura que había aprendido a vivir exactamente en el espacio entre lo que la ley prohíbe y lo que la ley puede probar. Marco pasó 2 días en el almacén. Cambio de identidad completo. Nueva ciudad. Nuevo protocolo de seguridad construido desde cero con las lecciones del error anterior. Yo no lo acompañé en esa etapa. Mi trabajo terminó en el almacén. Antes de separarnos, Marco me miró y me dijo una sola cosa. ¿Crees que alguna vez va a terminar el juicio? No le respondí de inmediato. Pensé en la pregunta real detrás de su pregunta. No me estaba preguntando sobre fechas procesales. Me preguntaba si valía la pena. Si el sistema al que le había entregado su vida anterior, su nombre, su historia, era capaz de sostenerlo. Le dije la verdad. No lo sé. Pero hoy estás vivo para ver si pasa. Él asintió. Eso fue suficiente para los 2. Caminé hacia la salida del almacén. Afuera, la ciudad seguía moviéndose exactamente igual que siempre, sin saber nada de lo que había pasado en las últimas horas, sin tener idea de que el sistema que la organiza y el sistema que la amenaza operan en paralelo, invisibles, dentro de la misma infraestructura que da por segura. Ese es el trabajo. No el heroísmo que aparece en las películas, sino esto. Decisiones de 30 segundos, rutas alternativas y mantener viva la posibilidad de que la verdad llegue a algún lado. Por ahora, era suficiente.